Perfecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Chiapaneca rumbo a las elecciones judiciales 2025. El día de hoy estoy muy contento de tener a una amiga con la que en algún momento coincidimos en la labor jurisdiccional. Ella desde el Tribunal Electoral, yo estaba en el Tribunal Administrativo y hoy nos volvemos a encontrar. ¿Verdad, Adriana? Hola, amigo. Sí, qué gusto volver a coincidir y en este tipo de espacios, ¿no? Ella es Adriana Saraí Jiménez y Jiménez López, ¿verdad? Sí, Jiménez López. Ella es candidata a jueza en materia federal de juicios federales y amparo, ¿verdad? Así es, amparo y juicios federales. ¿Qué número tienes? La 11, boleta 11. amarilla. Perfecto, Sí. ella está en la boleta amarilla con el número 11. Mira, a las personas que han venido aquí, a las candidatas, candidatos, antes de que entremos a esto, pues me gustaría que digan qué nació en ti para que estudiaras Derecho. Ok, pues mira, yo te comparto que desde muy chica siempre estaba esa iniciativa de pues buscar respuestas a todas las situaciones, y aunque fueran situaciones difíciles que de alguna manera no a todos nos gusta escuchar cosas negativas, siempre estar presente en el momento de decir, bueno, ¿y por qué se llevó a cabo? Como ser esa persona siempre que cuestiona las razones y más que nada aquellos puntos en donde había de por medio una cuestión de justicia, ¿no? El tema de que si yo veía una desigualdad en un salón de clases, yo era de las que andaba ahí quisquillosa, ¿no? Pero siempre sí, con la razón, ¿no? En el sentido de tener los motivos para poder hablar y poder de alguna manera pues hacer esa defensa conforme a ese momento. Claro, en aquel momento yo no dimensionaba que eso iba a ser parte de mi vida profesional, sino que yo lo veía como un acto de mi ser, de que a veces el impulso no me dejaba frenarme, al contrario, era como, a ver, pero ¿por qué se va a hacer esto? O porque incluso con maestras, con maestros, y yo creo que eso me aperturó y me dio una satisfacción. Te comento, pues desde primaria fui presidente estudiantil. Sí. Sí, y los niños, niñas. O sea, desde esa vez estabas en elecciones. Sí, votando, las niñas y niños convenciendo a las de primero, de primaria, ¿no? Que ahorita pues sí me suena chusco, pero ¿por qué? Porque siempre era de las que estaba allí al frente, de alguna manera dialogando, buscando ese ente o ese puente de comunicación para buscar que pues todas estuviéramos tranquilas en nuestros sectores, ¿no? Y en la secundaria fue el mismo caso, siempre de jefa, subjefa, de grupo, que aquí, que allá, en la prepa lo mismo. Entonces realmente siempre he estado envuelta en el tema de buscar el bienestar de todas y de todos. Sí. O sea, que veías una injusticia y eras la primera que levantaba la mano, sí, o la voz. De hecho, hasta en la universidad me tocó, me llegaron a correr del salón, justo, y ¿sí? En aquel momento era el decano que dicen de la carrera, sí, me llegó a correr del salón todo porque pues yo argumenté, te cuento aquí sí. a grosso modo, era un examen y era revisión de esa evaluación, entonces estábamos ahí en el salón y justo, digo, tengo una duda. Y dice el maestro, a ver qué, y le empiezo a decir, ¿no? ¿Qué pasó esto y esto? Ah, dice, a ver, pone su presentación. Y le digo, sí, ahí está subrayado, le decía. Y me dice, maestro, sí, pero aquí se hace lo que yo diga. Y es más, ahorita terminamos la revisión de exámenes, empezó a levantar los exámenes, y me dice, y la puerta está muy grande para que te vayas. Y tú, niña de primer semestre, foránea, porque estudié fuera, y la presión social era de la comidilla de los pasillos, de que, ay, la niña que vino y que evidenció, porque pues claro, un maestro de renombre, cómo era posible que yo había llegado a levantar la voz, y me la viví así. De hecho, fueron ahí temas con él, que al final del día yo demostré que las capacidades hacen las diferencias, que te preparas, y en las evaluaciones pues, todo me fue muy bien. Claro, él no me bajaba de querer... de alguna manera, pues opacar, no lo sé, o sea, hacerme sí, como menos, es pero... que también desde la primera vez lo pusiste. Sí, pero pues de ahí te das cuenta que siempre pues he estado de alguna manera estudiando, preparándome, y pues si tengo los fundamentos para decir las cuestiones, pues creo que fue un punto ahí bueno, ¿no? Perfecto, oye, y entonces terminas esa carrera de Derecho con toda esa... lucha contra la injusticia, que era lo que te gustaba, y de ahí ¿qué haces para seguir tu carrera? Fíjate que regreso y entro un periodo muy corto a hacer un servicio como social meritorio dentro del tribunal, hoy del Tribunal Superior de Justicia. Era la sala quinta de lo civil, me parece.
Ahí estuvimos un periodo muy corto practicando, pero a la par sale la oportunidad, porque eran épocas electorales, de contratar a personas dentro del Tribunal Electoral. Entonces a mí me contratan, entro como auxiliar administrativa, comisionada a Secretaría General, porque ahí era donde requerían pues la mayor cantidad de personas, porque pues, ahí dirían, ahí empieza y termina todo un juicio. Entonces me contratan, estoy ahí un periodo pues largo, pasa el proceso electoral, me quedo, ya no por contrato, ahora ya me quedo como parte de la estructura, me quedo como jefa de departamento. Pasa el tiempo, me ascienden, llega un momento como subsecretaria general de dicha institución. O sea, esto fue en un periodo ya de años, ¿no? Que iba transcurriendo. Y tuve la fortuna, yo así lo veo, porque tal vez para algunos no era un buen momento, pero para mí lo tomé de que era una oportunidad, un área de poder desarrollarme más, porque hubo vacantes en ese momento de las magistraturas, porque el Senado no nombró en aquel momento. Entonces, sí, recuerdo que me faltaban. Y para integrarlo eran 3 personas. Entonces, para hacer sesiones, para acordar todo, eran las 3 magistraturas. Entonces, en ese momento, quien era mi jefa tenía que asumir el cargo de... Por Ministerio de Ley. Magistrada por Ministerio de Ley. Entonces, como yo era la que le seguía, yo asumía funciones de secretaria general por Ministerio de Ley. Por eso digo que para mí fue un área de oportunidad, porque me dejó desenvolverme más, me dejó estar ya frente a una situación. Me tocaba antes estar detrás de una sesión, ver el tema de las convocatorias, las listas de publicaciones, los guiones, qué acuerdos van a salir, las sentencias, todo. Ahora ya me tocaba también, aparte de hacer esto, también estar dentro de las sesiones. Entonces es una experiencia muy padre, te vas dejando pues mucho aprendizaje, yo así lo veo, y te va fortaleciendo a día. Ahí fue la primera vez que me dan la oportunidad de poder incursionar ya en la academia, porque dan esa apertura de publicar un libro en materia electoral. ¿Sí? Ahí descubro otra parte de mi persona, y a la par ingreso al doctorado. Y al día de hoy, pues me he dedicado también a ese tema, de estar publicando artículos en libros y revistas. O sea que te tocó en la época electoral estar, ¿o en qué estabas? Sí, me tocó 2 procesos ordinarios y 2 extraordinarios dentro del Tribunal Electoral. Ahí estuviste. Ahí estuvimos, ahí amanecíamos, era nuestra ya familia, ahí prácticamente entrábamos desde las 8 y nos daba al día siguiente 4 o 5, vámonos a bañar, a medio cambiado, descansar un ratito otra vez. Y de regreso. Sí. O sea que sí estás acostumbrada a este flujo de trabajo, porque los juzgados federales sí son un flujo de trabajo pues pesado, bastante parecido, ¿no? Sí, no, y ayer igual de que aquí estás recepcionando y el asunto tiene que salir ese mismo día con las pruebas que tú tengas ahí. O sea, realmente es una tensión muy fuerte. Tú llegabas al tribunal y todos estábamos así en tensión total, porque pues era la demanda, ¿no? Y aparte de que había presión política social, más en materia electoral, influyen muchos temas. Sí, es confluyen muchos temas políticos, de todo, ¿no? De todo se ve ahí. Entonces realmente trabajar bajo presión, yo creo que es uno también de los puntos que te da el Tribunal Electoral. Y porque muchos dicen, es que pasan las elecciones y ya no hacen nada. Ahí lo desmiento, no es cierto, porque ahí también se resuelven todos los asuntos en materia laboral de las y los trabajadores, tanto del tribunal como del IEPC. Entonces, ahí también viene otro tema, porque te digo, yo creo que todas y todos han de pensar, pues ahí solo saben de electoral. No, ahí también sabemos laboral y también en materia de amparo, porque pues algunos asuntos se iban hasta la instancia federal. Entonces, ahí era como hacer ese contrapeso también, de ir analizando pues todos esos tipos de situaciones. Bueno, y entonces, en un hecho histórico se da la reforma al Poder Judicial, ¿y en qué momento Adriana Saray levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Me voy a postular. Mira, fíjate que creo que a mí algo que me ha hecho ruido siempre es demostrar que las juventudes podemos ser personas muy preparadas y que podemos afrontar cualquier desafío que se nos ponga, ¿no? Como que siempre ha sido mi bandera y decir, sí podemos, o sea, también tenemos esa fortuna. Y entonces en ese momento cuando se ve esa oportunidad de que emiten, ¿no? Bueno, la reforma, luego las convocatorias, pues yo, como te decía, es un área de oportunidad.
Dije, aquí es el momento de demostrar que también podemos, nosotras las juventudes, y que, digo, yo llevo en el ámbito profesional 8 años. Claro, les digo, yo no me puedo comparar con una persona de 50, tal vez trae más años, pero yo me puedo, digo, la comparación nunca debe ser con la persona de al lado, tiene que ser contigo misma, cómo has ido desarrollándote a lo largo de los años, viéndote atrás. Mejoré, soy mejor que Saray de atrás que la de ahorita, claro que sí. Pero pues me voy dando cuenta y digo, 29 años, tengo ya 2 maestrías, 2 especialidades, ya estoy a días de concluir mi doctorado, fui becada con ACID, he estado tanto en el tema jurisdiccional como también en la vía administrativa. Te comentaba hace un momento que también estuve en el ayuntamiento. Entonces te da ese conocimiento y ese enfoque de diversos puntos. Entonces yo dije, estoy preparada para un desafío como este. He tenido el contacto social de primera mano en el tema del ayuntamiento. Me tocó estar de primera mano con ese contacto social y ver que a veces las personas llegan buscando respuestas, no molestando, sino quieren saber realmente qué está pasando, cómo van sus asuntos, y a veces ellos se encuentran con barreras en ese caminar. Entonces yo dije, bueno, creo que aquí es una oportunidad para hacer ese puente de comunicación y dar lo mejor al servicio de todas y de todos. Entonces por eso me motiva y dije, pues vamos a entrar a esta contienda, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Por quién saliste postulada? Por el Poder Ejecutivo. De hecho, en las convocatorias no hubo una restricción como tal de decir, solo te puedes inscribir en un comité. Te puedes, en mi caso, yo solo me inscribí en uno, que fue el Poder Ejecutivo. Prácticamente me registro, envío mis documentaciones y de ahí viene un periodo de que emiten una lista de personas que tienen o que cumplen con los requisitos. Salgo en esa lista. De ahí las personas que no solo cumplían, sino que también estaban de alguna manera de acuerdo a los criterios que cada comité analizó, que también estábamos ahí presentes. De ahí vino la famosa entrevista. Okay. De ahí yo creo que fue el corte más grande que se dio, porque ya no a todas o a todos les llegó ese correo. Fue mediante entrevista. Ajá, fue mediante correo. De hecho, creo que hubieron impugnaciones de que varios dijeron, ¿y por qué a mí no me llegó ese correo? Entonces ya creo allá Sala Superior definió de que eran criterios del mismo de los mismos comités, que era ya un tema discrecional de ellos. Entonces ya no pudieron dar pauta a ello. Entonces a mí me llega ese correo y me acuerdo que decía que teníamos 48 horas para responder. Entonces yo siempre he estado muy pendiente, por lo mismo digo que estoy en tema académico, entonces siempre revisamos. Siempre tienes que estar ahí en el correo electrónico. Ajá. Todo. Entonces pues ya lo veo y digo, de una vez confirmé, me acuerdo esa noche, era un viernes para el lunes. Era en la tarde, era a las 4 de la tarde la entrevista. Yo dije, pues me van a preguntar dónde estudiaste, no sé, cuestiones más como para conocerte. Sí. Entonces, ingreso a la entrevista. Yo digo entrevista porque fue más un examen esto, de que si tú fueras jueza, ¿cómo resolverías estos 2 asuntos? Y te doy 5 minutos para cada asunto, en total 10 minutos. Y te decía la facilitadora, te decía, oye, si tienes dudas de las preguntas, yo no te las puedo responder porque yo solo soy una facilitadora. Si tienes dudas, Dios te bendiga. Pues sí, ahí ves tú cómo respondes. Y también te advierten, ¿no? Si vemos que te ayude Dios, porque yo no me voy a hacer. No, y también dicen, si tienes un dispositivo ajeno a la computadora donde te estamos viendo, o sospechamos que hay alguien contigo ahí, quedas descalificado. De una vez, ¿qué vas a poder tener a la mano ahí cuando son asuntos que yo creo que ellos mismos pues no lo repiten? Yo creo que han de tener su lista de los casos. Entonces pues ya respondí, me acuerdo que me sobraron 2 minutos, 1 minuto por cada respuesta, y me dijo la chica, oye, ¿quieres agotar tu tiempo o hasta ahí? Y mi cabeza, no, ahí me quedo. Sí, pienso mejor. Porque justo luego pasa eso, que a veces le das más vuelta y en esa vuelta te puedes equivocar. Entonces mejor dije, no, ahí me quedo. Entonces ya pasa, creo que ahí fue el periodo más largo para dar respuestas de las listas. Ahora sí emiten la lista de las personas idóneas. Y me acuerdo que estaba yo en un mandado y me marca una amiga, ¿sabes qué? Saliste en la lista de personas idóneas. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Le así toda sorprendida. Sí, son bien poquitas, dice. Pero yo ya sabía que después de eso venía la famosa tómbola. Dije, bueno, no nos vamos a emocionar porque pues ahí ya es un juego de suerte, ya no es si estás capacitada, tu experiencia, ya nada. Entonces viene la famosa tómbola y pues al final ahí salimos con
con la fortuna, ¿no? de ser parte de este primer proceso que es histórico. Y pues me siento muy satisfecha. A mí me preguntan, oye, ¿qué piensas de la transparencia del proceso? En lo personal, como llegué, para mí fue muy transparente, porque creo que es el único comité que tiene literal publicadas las entrevistas, las listas, todo está ahí. Entonces digo, hasta este momento fue transparente. Ya lo que pasa en las elecciones, ahí sí vamos a vivirla todas y todos, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo. Ok, ¿cómo ha sido tu caminar en este proceso? Te pregunto eso porque pues ya estamos a pocos días de que llegue el momento de las elecciones, y antes de que nos des tus propuestas quiero que me platiques cómo ha sido tu caminar por toda esta campaña como tal. 2 meses. Sí, pues mira, yo sí tomé la voluntad de renunciar el 31 de marzo, en donde me estaba desempeñando dentro del ayuntamiento, porque sabía que era un gran desafío. ¿En qué sentido? En la forma en cómo íbamos a llegar a las personas, porque era un proceso que desconocían todas y todos. Entonces traíamos doble chamba. Traíamos la tarea, una de informar que iban a haber elecciones, porque me preguntaban, oye, ¿cómo van a ser? ¿Virtuales o presenciales? Y yo, no, presenciales. Y 2, que te conozcan, porque tú sabes que para hacer político, pues te vienen conociendo de años atrás. Y aquí en 2 meses tenías que llegar a las personas y que medio te vayan ahí reconociendo. Sí. Uh-huh. Y el decirles cómo iban a votar. Entonces sí traíamos todavía una tarea más grande y había, bueno, la información en aquel momento en pantalla solo era el 1 de junio van a haber elecciones, tan. Entonces tú llegabas y decían, sí, lo he visto, pero no sé, ¿y quiénes son? ¿Y dónde? Entonces, ¿Y cómo? Entonces yo dije, no, es una gran responsabilidad y compromiso. Y como dices, si ya nos inscribimos, pues hay que tomar esto con seriedad. Entonces yo desde el día 1 me fui a caminar. O sea, al día de hoy te puedo decir que caminé alrededor de 32 municipios, si no estoy mal. Y no alcancé los 125 de nuestro estado, pero me voy muy satisfecha porque los lugares donde llegué, las personas fueron muy amables. Se dieron el tiempo y yo eso siempre lo he agradecido porque el tiempo es lo único que ya no regresa a comparación de otras cosas. Entonces lo atesoro mucho. El llegar con todas y todos realmente, pues en ese sentido de pasar la información, de explicarles, ahí fue un poco tedioso porque como nunca lo han vivido, me decían, oye, pero vamos a tachar. Y yo, no, es escribir. ¿Y dónde vamos a escribir? Entonces ahí vas ¿Qué como... boleta y tal? ¿Y por qué tantas? ¿Por qué tantos nombres? Y les empiezas a decir, claro, no les dices ya en específico, sino en general qué hace una persona juzgadora para que vean la importancia, porque muchos decían, bueno, ¿y qué? ¿O qué vamos a ganar si es ese proceso? Y les dicen, a ver, pues al final son las personas que van a analizar y resolver sus demandas. Esperemos no tengan que llegar ante una instancia jurisdiccional. Sí, pero siempre puede pasar. Pero de hacerlo, al menos que conozcan quiénes están ahí. Por eso es este ejercicio, para que ustedes vayan ubicando a las personas y que el día de mañana tal vez lleguen a tocar una puerta que igual y no es esa especialidad, porque el derecho es muy amplio, pero al menos sepan que esa persona las va a guiar o encauzar. Sabes que no es acá, pero es allá. Sí. Entonces creo que esa es una herramienta de una manera muy importante. Humana. Sí, el trato, que estén a las puertas abiertas. Entonces eso fue lo que yo pude percibir y que espero que a las personas que haya yo llegado, la información haya llegado correctamente. Y platícanos de tus propuestas, Adriana. ¿Qué es lo que tú propones desde tu experiencia? Que aunque eres joven, pues ya tienes experiencia y tienes preparación. Muchas gracias. Pues fíjate que estas propuestas nacieron no de ahorita, sino que yo vengo 3 años con mi eje de investigación, son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, uno de los reclamos que he escuchado es eso, de que sienten que la justicia es ajena a los problemas o las controversias sociales que se viven, y más en un estado tan plural como lo es Chiapas. Entonces, ¿qué se busca con esto? Una, de que las voces de todas y de todos pues, sean escuchadas realmente y valoradas, porque el reclamo es ese, decían, es que llegabas a un juzgado, a un tribunal y te atendía la particular o el notificador. Sí te iba bien. Y de ahí no. Entonces eso se busca, que sea de puertas abiertas, que como te decía, que las voces de todas y de todos sean escuchados. Hablar de esa imparcialidad, que realmente sea efectiva, el decir como en la Constitución viene, ¿no? Que sea pronto y expedita, que realmente se haga válido,
porque ese es otro de los reclamos que vas escuchando y que a mí me ha fortalecido. Que sí, que no, ninguna de las dos es. O a veces dentro del mismo sistema van encontrándose desafíos para las personas que buscan o anhelan esa justicia. Y 3, pues buscar el tema de hacer efectivo la equidad, ¿no? La igualdad sustantiva hoy es una realidad, pues hoy tenemos ya incluso hasta una presidenta, y que esta reforma para eso también se hizo, para buscar que la igualdad sustantiva esté en todos los cargos, tanto de jueces como magistraturas. Entonces, que esa igualdad sustantiva también traspase ahora a estas sentencias que se puedan emitir. Perfectísimo, me encanta, sobre todo desde la inclusión, porque tú ya tienes una carrera en el tiempo que coincidimos también. Sé que tú estuviste en el comité de igualdad, ¿no? Y discriminación. Y no discriminación. Así es, también estuvimos inmersos en ese papel tan importante que es institucionalizar esto, que no hagamos conciencia de la importancia que es buscar esa igualdad sustantiva, ¿no? De que de por sí las mujeres históricamente pues vienen de alguna manera en desventaja, hacer que esa desventaja ahora sea pues una cuestión de igualdad. No es una lucha de hombres contra mujeres, porque a veces eso piensan. No, es simplemente poner a la historia ahora en la realidad como debería de ser. Ok, eso es la verdad que muy bueno, porque sí hemos visto algunos temas que pues a veces no saben ver desde la perspectiva del juez, y sobre todo porque muchas veces el juez, como tú mencionas al principio de tus propuestas, era una persona que estaba allá al fondo, ¿no? Con puerta cerrada, tenías que pasar varios filtros para llegar, si es que llegabas con él. Así es. Y tú planeas cambiar eso. Sí, y hacer este tema también informativo, porque muchas personas dicen, oye, es que yo no sabía que existía ese juzgado o ese tribunal. Sí. Entonces creo que también ese es un área de oportunidad, es informar pues, realmente que tú tienes esos derechos y que dónde los puedes hacer válidos o cómo ejercerlos. Creo que ese es un punto que ha faltado en el sistema judicial, informar, o sea, ir no solo hacia adentro, sino hacia afuera, llevar esa información realmente pues a las comunidades, pueblos originarios, que creo que ahí también hemos fallado históricamente a ellos también. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Me gustaría que comentaras a las personas qué te has llevado o qué te llevas tú, independientemente de lo que pase ya el 1 de junio. ¿Tú qué te llevas de todo este proceso? Muchas tareas. No, sí, realmente porque vas conociendo que a veces tu visión o tu perspectiva no es la misma que se vive en los altos, en la costa. Entonces, que hay muchas cosas por abonar. Puede ser desde el sistema judicial, pero también podemos hacer muchas cosas desde otras trincheras. Desde la sociedad. Desde también. La sociedad, desde las asesorías jurídicas. Digo, si en este proyecto no se llega a concretar, pues traemos ya otra tarea ahí, ir focalizando, hacer sinergias con muchas personas, porque yo creo que eso es importante, que lejos de un cargo también esté ese enfoque social de querer el bienestar para todas y todos. O sea, saber canalizar también todos esos llamados de justicia que a veces no saben dónde ir. Igual ser ese puente, ¿no? Creo que eso es importante, que no nos hagamos omisos ante tantas necesidades y que informemos realmente cómo están las situaciones, o al menos sepan a qué puertas tocar, porque ni de eso a veces conocen. Entonces creo que ese es un punto fundamental de que podemos hacer, varias actividades en beneficios de la sociedad, en la forma de, pues desde, no sé, informar, estar al pendiente. Creo que si traemos esa función social, no debe quedar acotado a un cargo. Ok, perfecto. Bueno, antes de todo, me gustaría que le dieras a mi audiencia un mensaje de por qué deberíamos de votar por Adriana Saray, para que te conozcan y pues para que el día 1 de junio sepamos a quién elegir. Claro, primero focalizarlo a todas y a todos. Creo que es importante que lleguen personas que también hayan estado en otras áreas de oportunidad, sea en un área administrativa, en área académica, porque eso te hace ser una persona más crítica. Okay. Una persona que solo está en un mismo círculo, pues ya no ves los defectos. Sí. Entonces, el que tú conozcas varias áreas te da esa visión y también ese punto de querer mejorar
o hacer las cosas no solo desde el tema institucional, sino también en si yo estuviera, la empatía, si yo estuviera del otro lado. Sí, en ese supuesto. Claro, porque aparte hago mucho énfasis en las comunidades porque es un tema que vengo ahí estudiando y te vas dando cuenta que sí hay muchas cosas que abonar. Que venga una persona de comunidades no es lo mismo que una persona esté aquí en Tuxtla y que tenga tan cercana pues la sede jurisdiccional. Entonces, como ir valorando todos esos aspectos. Entonces, yo creo que Saraí trae esa visión. Saraí quiere abonar para bien en el sentido de que no sea una justicia pues rígida, sino flexible ante las necesidades sociales que existen en nuestro estado, ante la tanta diversidad que hay, y que se busque esa empatía. Entonces también llegar a ese sector juvenil también de los jóvenes, hacerles conciencias de que también deben de participar en estas actividades, que hoy es un precedente histórico y que hoy también a ellos se les abre estas puertas con esta nueva reforma, y que entonces no se hagan omisos a esto, al contrario, que también se sigan preparando porque las oportunidades van a llegar, pero si no estamos listas o listos para ellos, pues van a pasar de largo. Sí, no van a saber aprovecharlas. Entonces, creo que ese es un punto, que vean a las juventudes como una nueva visión, como hablo de mí porque pues al final yo traigo ahorita ese referente, pero que también es dejar un precedente, ¿no? De que las mujeres también jóvenes podemos. Perfectísimo, Saraí. Pues me gustaría que antes que nada antes de concluir, que nos expliques cómo votar por ti. Ay, muchas gracias por el espacio. Pues mira, el día de la elección nos van a dar 6 boletas. Sí. En ese caso yo voy a estar en específico en la boleta amarilla, que es de juezas y jueces de distrito. Perfecto. Como bien tú mencionaste en la introducción, pues yo me inscribí para amparo y juicios federales. Entonces, esa especialidad trae el color melón o naranjita bajito. Okay. Pero en mi caso, yo lo digo muy fácil. A ver, van a votar los que quieran tener el voto de confianza. Sí, claro. Sería el 11, que se pone en el primer recuadro de la boleta amarilla, en la columna de mujeres. Sí. Del lado izquierdo, ¿no? Sí, en la columna de mujeres. ¿Es el primero o el segundo? Porque en amparo son 2 mujeres las que van a quedar. Ah, qué bien. Y también 2 hombres. Entonces, de hecho, es la especialidad donde van a quedar más personas. Entonces ahí es importante aclarar eso, porque a veces dicen, ay, solo puedo votar por una persona en amparo. No, pueden votar por 2. Pueden votar por 2. Entonces excelente. Pueden poner en el primero o en el segundo recuadro. Muy bien, fíjate que eso también lo estoy aprendiendo contigo, porque yo pensé que solo era una candidata que podías votar, aunque fueran 2 cargos. O sea, aunque fueran que iban a ganar 2 jueces, solo podías votar por uno. Iban a ser así que el primero y el segundo lugar. No, puedes poner los 2. Ahí sí viene claro. Sí, de hecho, somos en total 44 personas de todas las materias. Sí. De las 40 amarilla. De la boleta amarilla somos 44 y de esos 44 van a salir 10 personas. Sí. Van a salir, en el caso de mujeres, 2 de amparo, una de laboral, mixto y penal. Y en el caso de hombres igual, 2 de amparo, laboral, mixto y penal. Ahí están las 10 personas. Entonces, por eso les digo, en amparo sí van a poder votar por 2 mujeres y 2 hombres. O sea, pongan un 11 en el primer o en el segundo de los 2 recuadros que están de las mujeres. Sí, el color melón. Perfecto, Saraí. Me gustaría que invitaras a las personas a seguirte en tus redes. ¿En dónde te podemos encontrar? Sé que va a haber un periodo de veda ya a partir del jueves, pero pues todavía te pueden seguir porque vamos a publicar esto el día martes. Todavía podemos tenerte ahí presentes. Ahí presentes, sí, ¿no? Mira, realmente la red social que más utilizo es Facebook. Okay. Entonces ahí estoy como Adriana Saraí Jiménez López, literal mi nombre. En Instagram estoy como AD Saraí, por Adriana, por eso es AD Saraí. ¿Adi con Y o con I latina? Saraí es... ¿Adi? No, AD. AD Saraí. Bien, bien. Y en TikTok estoy como Jiménez Adriana. ¿Y qué subes en TikTok? Pues todos los recorridos que hemos hecho, he tratado ahí de documentarlo. Te digo, fui también a la Selva Lacandona y tengo unos buenos amigos a quienes les mando saludos, a Víctor. Sí. Y ahí también él se incluyó en un video tratando de hacer la vinculación de la lengua que ellos manejan. Entonces, pues realmente todos esos videos lo he estado cargando ahí. Muy bien, Saraí, pues qué gusto, de verdad. Muchas gracias. Que yo creo que si nos están dando la oportunidad de poder hacer 2 votos en el caso de mujeres, pues siempre es bueno darle la oportunidad a un joven, ¿no? Para que venga con ideas frescas y que traiga como el chip de
pues de la juventud. Así que creo que eres una excelente opción. Muchas gracias, Adriana. amigo. Créeme que al menos de mi parte confío en ti y sé que serás elegida, porque la juventud siempre debe darse. Tenemos que darle oportunidad a la juventud, porque si no, pues llegará un momento donde la juventud nos va a sacar a nosotros. Así que hay que darles oportunidad en su momento. Y creo que eres una excelente opción para que así se haga. Muchas gracias, amigo. Pues ahí estamos. Cualquier duda, comentario. Cualquier duda le pueden escribir para que ella les resuelva y les pregunten sobre ya sea cómo votar, algún tema sobre los temas que vas a tratar ya en caso de que resultes electa. Así es. Y pues la verdad que qué gusto me da que estés aquí. Yo contigo pues ya concluyo con estas entrevistas. Eres la última. Mira. Y pues así traté de que fueran pues dos. No solo se dio, pero qué bueno que alguien con tu juventud y tu experiencia en esto sea la última persona que yo entrevisto en en este transcurso que hemos tenido. No, pues muchas gracias. Siento ahora más afortunada porque pues cerramos con broche de oro este proceso. Sí, y ya el jueves, ¿no? ¿Qué vas a hacer para tu cierre? ¿Algo? No, pues prácticamente no, igual y solo un videíto de agradecimiento, porque pues ya es imposible regresar, porque varias personas me decían, oye, ¿cuándo va a regresar? Y yo, ay, porque aparte... ¿Quiere decir que dejaste una buena experiencia? Sí, les digo, no, ya no puedo regresar, porque pues un tema también es que no tuvimos financiamiento. Sí. Entonces, pues todo fue de nuestra bolsa, entonces ya no da, y ni los tiempos. Entonces ya yo creo que mi video... agradeciendo a pues todas saben, y a todos. En tus redes sociales, ¿no? Ahí va a estar su video de cierre. Y pues gracias a todos por estar aquí en estas cápsulas que fueron rumbo a las elecciones judiciales dentro de el podcast que tengo, que se llama Conexión Chiapaneca, y que producimos desde Alcan Producciones. Yo soy Arturo Juárez Evadúa. Gracias a Adriana Saraí Jiménez López por estar en este espacio, por cerrar esta cápsula. Y créeme que estoy seguro que votarán por ti, porque eres una persona muy preparada y con mucha juventud. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y como saben, esto más que una conversación, es una conexión chiapaneca, rumbo a las elecciones judiciales 2025. Hasta luego. Hasta luego.